Buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 28 de enero, momento de dar inicio a la transmisión del webinar en materia de costeo ABC. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Víctor Oliver Mercado, especialista en Findes en el área contable y fiscal, a quien me permito presentar sucintamente como contador público con estudios de posgrado en alta dirección, diplomado en impuestos, diplomado en administración y estudios de maestría en impuestos. Víctor es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, miembro asimismo del Consejo Asesor Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, síndico del contribuyente y miembro de la Comisión Fiscal y representante nacional para el dictamen fiscal. Antes de ceder la palabra a Víctor, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Víctor, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Excelente, claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a implementar ahora un tema muy curioso, un tema que pues de alguna suerte es novedoso desde el punto de vista del costeo que tiene ya muchos años atrás, probablemente desde los tiempos remotos de Luca Pacioli, pero que ahora, que sin lugar a dudas en Findes, pues será de gran herramienta para todos nosotros los participantes. Dame oportunidad, Emilio, de hacer un pequeño bosquejo acerca de lo que es precisamente el costeo ABC, un tema que por demás sale de la expectativa de la vieja y tradicional usanza en materia de los costos. Este sistema, de alguna suerte, tenemos que ubicarlo dentro de lo que es la parte de contabilidad gerencial, es decir, para toma de decisiones. Independientemente de lo que es y que tradicionalmente conocemos como la contabilidad financiera, el cargo abono, los estados financieros y auditables, toma relevancia la contabilidad gerencial para efectos precisamente de pues, llevar a cabo todo un protocolo de los controles de información para que los gerentes, directores y encargados de las áreas correspondientes tomen decisiones. Es un nuevo enfoque del tradicional costeo y que sin lugar a dudas básica, que a final de cuentas se resume en precisamente materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Sin embargo, este nuevo método de costeo o costeo basado en actividades, por sus siglas en inglés ABC, o que tal vez debiéramos descifrarlo al revés en español, costeo basado en actividades, CBA como tal, es realmente un proceso a través del cual las empresas deben ser capaces de implementar todo lo que conlleva el análisis de todos y cada uno de los procesos productivos, administrativos, para efectos precisamente de controlar no solamente la herramienta o la materia prima o el elemento humano. Esto al cabo del tiempo ha sido facultado por precisamente las gerencias bajo el ámbito más de identificar no solamente lo que conlleva el costo primo, los elementos que de manera directa inciden en la producción. Es más bien un análisis de todas y cada una de las actividades de los procesos que involucran tanto la producción como la parte indirecta, le hace los centros o áreas de costos y de gastos administrativos, y que van a tratar, así, sin lugar a dudas, de identificar a través de asignar costos a través de grupos homogéneos con la finalidad precisamente de identificar precisamente ese, el afán de eso, lo que nos está costando el producir. Dentro del material que tenemos en este momento, es factible llevar a cabo en paralelo, un análisis precisamente de lo que vendrían siendo las unidades de medida. Esto a razón que de alguna suerte contemplaría la medida a través de la cual seamos capaces de ir midiendo cada uno de los elementos que integran ahora ya no los elementos, sino las actividades como tal. Dentro de lo que es precisamente la unidad de medida, vamos a analizar cada una de las actividades. Y entonces, si nos permite, los pasos a seguir
en primera instancia serían el analizar las actividades, después asignarle un costo unitario a cada una de las actividades o los grupos de actividades que de manera homogénea se van desarrollando a lo largo de todo lo que es precisamente este apartado. Dentro de lo que es establecer la unidad de medida, que es el equivalente precisamente a el análisis de lo que son las medidas de cada una de las actividades, es el relevante, así mencionar, el hecho de que tiene el origen, o en su caso, las variaciones como tal, que nos van a determinar el costo directo. Es un tema muy bonito porque lejos de simplemente llevar a cabo un costeo de los elementos esenciales que tradicionalmente conocemos, ahora es un enfoque más relacionado y que cruza y choca inclusive con la vieja teoría de que hay áreas pasivas, áreas, costos, como lo es el área simplemente de contabilidad, administrativas, de facturación, de nómina, de tesorería, que realmente no son productivas desde un punto de vista directo del negocio. Lo que se pretende es buscar precisamente el costeo a través de las actividades, siempre bajo la óptica de una rentabilidad. Y así, entonces, es una nueva asignación precisamente de nuestros gastos y costos a seguir. De alguna suerte podríamos vislumbrarlo desde lo que es precisamente el identificar y analizar por separado las actividades que proveen los diferentes departamentos, directos como tal e indirectos, como los que mencionábamos, administrativos, contables y de nóminas. Así, asignar a cada una de estas actividades y los costos que le correspondan unos grupos homogéneos, agrupaciones como tal, y que sea precisamente con base al comportamiento el hecho de que se le genere una unidad de medida para saber exactamente en pesos y centavos cuántos, sobre todo las actividades repetitivas, a cuánto asignan sus costos. Dentro de lo que es la finalidad de asignar una unidad, es denominado como tal medidas de actividad, y es que a final de cuentas son las que causan esos gastos de fábrica, y esto a final de cuentas repercute, inciden en cada uno de los comportamientos de los costos indirectos asociados por cada una de las actividades. No quisiéramos entrar a la parte numérica en esta ocasión porque ya forma parte del curso como tal, pero se van identificando precisamente todos y cada uno de las diferentes actividades como tal, haciendo una lista desde producción, ventas, materia prima, ya entrando en materia, un costo unitario de la materia, el costo unitario de la materia prima directa, las horas de salario directos, los costos de salarios directos y así horas máquina. Esto significa que se traduce a lo que anteriormente conoceríamos como la tradicional horas hombre, pues ahora tengo que asignar un valor a cada una de las horas máquina. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en una línea de producción y partiendo de esa premisa, anteriormente yo tendría que decir, bueno, pues cuánto es la carga de energía eléctrica, vamos a suponer de esa mi maquinaria, y a cuánto asciende el costo unitario de la mano de obra de la gente involucrada en ese proceso productivo, sean horas directas, sean horas indirectas, por supervisiones, encargados, lo que fuera, o inclusive horas extras, tiempo extraordinario como tal. Pero ahora resulta ser que muchas veces es más relevante, es más importante el identificar cuánto me tarda, me cuesta, a final de cuentas, la producción como tal, desde arrancar las máquinas, ponerlas en tiempo, que calibren, que calienten muchas de estas, los insumos como tal, el recibir las mercancías, el empaque que conlleva, la ingeniería de cada uno de estos, el tal vez frenar también la máquina porque requiere de una supervisión, de un enfriamiento, de un engrasado, qué sé yo. Y entonces cada una de estas, las actividades, se les van asignando los costos como medida precisamente de actividad, y es lo que a final de cuentas podríamos traducir en una fórmula aritmética muy fácil, dividiendo total de costos indirectos totales precisamente de la actividad específica entre el número total de unidades de actividad. Y como tal, arroja un costo indirecto por cada una de estas actividades. Es interesante entonces, porque a final de cuentas, es lógico el llegar a pensar que el producir cualquier producto o servicio
no solamente implica la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Hay un sinfín de tareas que cada uno de las empresas como tal, los empresarios, aquellos encargados del costeo, tienen que identificar. Desde simplemente cuánto me cuesta el hecho de recibir un pedido por parte de mi cliente. Hay gente asignada para estas labores. O ya una vez que tengo el pedido levantado por parte del cliente, tengo que asignar tiempos, movimientos, esfuerzos para levantar un requerimiento ahora de mi materia prima. Por su parte, el recibir la mercancía. También hay movimientos, tiempos, esfuerzos por nuestra gente que está en el almacén recibiendo las mercancías. El propio almacenamiento como tal, cómo es que se va a resguardar. Los costos no solamente de mano de obra, papeleo, boletas, captura de información, desgaste de los sistemas informáticos, la misma maquinaria, los mismos montacargas que se requirieran, las aseguradoras, los traslados de una planta a otra, los procesos productivos por sí mismos, el traslado de lo que son precisamente a otro almacén ya de producto terminado, los traslados a tiendas, las exhibiciones de las mercancías, el generar la venta como tal se abre otro abanico de actividades, desde propiamente el ofrecerlos, la facturación, la cobranza, los registros contables, el control de los créditos, los efectos fiscales, el cálculo de los impuestos, el cálculo de la nómina, los aspectos jurídicos desde la revisión del contrato. Todo ello conlleva entonces el hecho de llegar a la conclusión de que simplemente por el afán de producir un producto, la antigüita sería identificar materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Pero bajo un contexto más amplio, pues eso, ese sinfín de actividades, ese número de actividades como tal realizadas, multiplicado por la unidad de medida, es lo que me va asignando un costo indirecto precisamente por cada una de las actividades y multiplicado por el número de productos producidos, se llegaría así a un gran total de los productos y los costos, quiero decir, de los productos fabricados. Así entonces, pues cambiamos el razonamiento y tendríamos identificado a todos y cada uno de los elementos del costo. Eso es básicamente el primer enfoque que le podemos dar a lo que es la nueva usanza en materia de los costos, más desde un punto de vista toma de decisiones, más desde el punto de vista para efectos de análisis y que entonces, ahora sí, con ello y sin lugar a dudas, sería mucho más fácil identificar ese costo que se está involucrando no solamente desde las partidas iniciales. Los cálculos aritméticos, sin lugar a dudas, son muchos, dependiendo de lo que son el número de tareas asignadas, las actividades como tal y las unidades de medida. Podríamos tomar en consideración, dentro de lo que es precisamente la teoría, el hecho de que algunas compañías se han dado cuenta precisamente de lo obsoleto que es utilizar horas de salario directo como tal, como base de asignación de un medio ambiente productivo y moderno. Ahora han implementado las horas máquina como una base de asignación, pero que dentro de esta hora máquina no es solamente el guataco, no es solamente el número de litros de aceite que conlleva como un gasto indirecto, sino más bien el identificar cuánto me cuesta el echar a andar la maquinaria y producir ese lote como tal, generando así un ambiente más de productividad, más automatizado, que simplemente el componente de un costo de salario, que pues en su momento fue evidentemente el pionero en materia de los costos, pero que como tal ahora no nos podría arrojar mucho en ese sentido. Otras empresas hemos analizado que experimentan el uso simultáneo. Esto es varias bases de asignación relacionadas con el volumen productivo y así se elabora, con un ejemplo, un prorrateo con base a las dos. Esto significa que, como bien decíamos, no podemos dejar atrás el costeo, la vieja usanza para efectos financieros. Sin embargo, porque esto evidentemente el cargo abono se queda como tal, es un simple análisis de lo que involucra el producir alguno de los productos, los que más pudiera ser relativo en cuanto a funciones, porque nos podremos llevar la grata sorpresa, que probablemente la materia prima y la mano de obra son muy fáciles de identificar e incluso, déjame pensar, muy baratos. El problema ya no es solamente el que sea barato, sino que probablemente dentro de los costos ocultos tengo asignados abogados, porque tienen que firmar un contrato muy grande, contadores, porque tienen que hacer un análisis, déjame pensar, financiero, fiscal, de lo que fuera, muy amplio,
porque el director de la compañía le asigna muchas horas a ese producto, qué sé yo. Hay muchas actividades que de manera paralela se van afinando al cabo de ese producto. Y es entonces lo que vendrá siendo el nuevo análisis en materia de ABC. Un análisis que de alguna suerte repercute precisamente ahora en las actividades que van en paralelo a la producción como tal. De alguna manera también es importante destacar que dentro de este prorrateo, pues evidentemente debiera de formar parte dentro de lo que es precisamente el costo de producción, cada una de las actividades de la producción en sí misma. Hace un momento lo acabamos de mencionar brevemente como parte de todas las actividades, desde que se levanta un pedido hasta que tengo la venta como tal. Sin embargo, ya entrando en materia de lo que es la producción, se puede identificar fácilmente las cargas de trabajo que se requieren para cada uno de los procesos. Habrá empresas que tuviesen precisamente cargas de trabajo, es decir, procesos muy simples, como una comercializadora. Pues ¿cuánto me cuesta comprar y vender? Pero habrá procesos de fábrica, dejan inventar actividades, cargas de trabajo derivadas de un proceso de secado, descascarado, preparatorio, ya la manufactura en sí misma, el arranque de esa maquinaria, su calentamiento, las calderas que se requieran, el número de guatajes, voltios, gas, no sé, lo que fuese como tal implícito, darle un acabado ya al producto, darle un retoque, darle un pulido, darle un nuevo secado como tal a mi proceso y el empacado mismo. Todo esto repercute en cada uno precisamente de los gastos de fabricación y que de alguna suerte conllevan una actividad y que esos tiempos movimientos tienen un costo sin lugar a dudas. Es por ello que se puede dar un enfoque tan detallado como se requiera, dependiendo de los procesos productivos y dependiendo de donde se puedan identificar esa pequeña fuga de las grandes utilidades que se podrían ir dando al cabo del tiempo. Es por ello que el enfoque de este nuevo sistema, pues te lo digo nuevo desde el punto de vista relativo, debe tener alrededor ya fácil de 15, 20 años atrás, pero que sin lugar a dudas en México sí es novedoso como tal. ¿Y por qué es novedoso en México? Pues porque muchas empresas aún ni siquiera han implementado un costeo tan obvio como precisamente el antiguito, el de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, y que ahora esto empieza a ser, para efectos de toma de decisiones, un tanto cuanto obsoleto. Así, esas actividades, esas transacciones para efectos del enfoque ABC es que se identifican lo que son los gastos de fabricación y aquellas actividades que no están directamente relacionadas con la producción. Así hemos mencionado ya algunos ejemplos y que evidentemente forman parte de un buen análisis. La idea central entonces de este costeo ABC es que pretenda demostrar que los costos de cada una de las áreas de los departamentos de servicio como tal, con sus respectivas cargas de trabajo, y no tanto por el volumen productivo, sino aquellos insumos que requieren ese esfuerzo, ese simple papel, ese desgaste de la maquinaria, el software, el kilowattaje, lo que requiera como tal, precisamente con el afán de impactarlo en el producto que a final de cuentas es lo que nosotros vamos a vender y que ya en volumen le dará el total de los costos. Así entonces, pues sin lugar a dudas, tendríamos un análisis mucho más basado precisamente en ello, que a final de cuentas el enfoque es exactamente el mismo a la antigüita, que es el determinar un costo unitario. Y este costo unitario, multiplicado por el número de unidades consumidas, me va a arrojar como tal en evidencia el costo indirecto de actividad por producto. Y es así entonces en donde, pues de alguna suerte, es muy importante el tomar en consideración esta nueva mecánica, este nuevo análisis como tal, esta nueva forma de identificar los costos y que pudiera ser factible que estando ocultos dentro de nuestra producción, pues evidentemente sí se tendría que dar una toma de decisiones mucho más agresiva, mucho más rápida, mucho más en análisis que por sí mismo, pues los costos directos de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación se quedan en una sola de las áreas. Dentro de nuestro curso, pues sin lugar a dudas, tendremos mucha de la aritmética, con muchos ejemplos, a fin precisamente de establecer todos y cada uno de los diferentes parámetros como lluvia de ideas de cada uno de lo que nos cuesta precisamente
el identificar las actividades, asignar una unidad de medida y así empezar a hacer una correlación para cada uno de nuestros procesos productivos y al final de cuentas un costeo de nuestra producción como tal. Y así llegaríamos a una conclusión valiosa precisamente con el afán de identificar todos y cada uno de los enfoques que se le pueden dar a los costos para tomar decisiones y que la gerencia como tal sea capaz de respaldar toda su información. Pues de alguna suerte esto es, mi querido Emilio, de manera general, un buen boceto de lo que participaríamos precisamente en nuestro apartado de los costeos ABC como tal. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Rogel, vamos a dar atención a algunas de las preguntas que nos hacen los participantes. Y en principio, don Rogelio, buenas tardes. Este fue únicamente el primer acercamiento conceptual hacia el costeo ABC y nos pide la oportunidad de que pudiéramos desarrollar un webinar ejemplificando un caso sencillo este método de costeo. Seguro que lo vamos a programar, don Rogelio, le enviaremos la información en su momento. Víctor, Juan nos pregunta si este método de costeo ABC tiene validez para efectos fiscales. La respuesta va en correlación a lo que planteábamos desde el punto de vista precisamente de que esto no es una contabilidad financiera. Esto forma parte de la contabilidad gerencial para toma de decisiones y los únicos métodos aprobados para efectos de deducciones son precisamente la antigüita, a la vieja usanza, bajo un método de costeo directo, y esto con el afán del costeo directo absorbente, y este con el afán de simplemente mostrar que a final de cuentas los gastos en que se incurren, cada una de las actividades tiene su propia deducción. Por ejemplo, tú recordarás dentro de lo que es nuestro apartado, el arrancar la maquinaria. El arrancar de la maquinaria es un recibo de luz, de energía eléctrica, y que se deduce a través del recibo de energía eléctrica, que sin lugar a dudas forma parte originalmente del inventario, pensando en que está absorbente. El momento de la deducción será precisamente en el momento en que se incurre en el costo. De acuerdo a las normas de información financiera, tú recordarás que tenemos que empatar el momento de venta con el momento del costo, y es en donde precisamente el momento en el cual se lleva a cabo la deducción a través del costeo. Pero mi comprobante fiscal sigue siendo los que ya conocemos tradicionalmente: los recibos de todos y cada uno de los gastos, la nómina como tal, las facturas que me emiten mis proveedores por la materia prima, por la papelería, por el haber comprado una computadora, por haber comprado y deducido esa maquinaria como tal. Eso entonces no tiene nada que ver con el costeo para efectos fiscales. Es simplemente en paralelo contabilidad gerencial que me va a servir para tomar decisiones, pero que no tiene nada que ver la esfera en el ámbito fiscal. Gracias, Víctor. Marinés, buenas tardes, gracias por su participación. Marinés nos pregunta, profesor Oliver, ¿es más bien entonces esto un método o un mecanismo para efecto de establecer estándares de desempeño? Muy buena pregunta. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas, con base precisamente a eso, las competencias como tal que les vamos asignando a cada uno de nuestros colaboradores, es en razón de lo que vendría siendo esa optimización de los recursos, tiempos, esfuerzos, movimientos, y que de alguna suerte sí se podría llegar a pensar en esa tendencia, en cómo le voy a ser capaz yo de identificar con base al número de veces que se asignan. Déjame pensar, el levantar un pedido, el recibir un pedido, el llevar a cabo un procedimiento de almacenamiento, de los traslados a planta, se logran identificar el número de actividades y el costo asignado a cada una de estas. Y entonces podemos empezar a pensar que los costos ABC me sirven para ir replanteando la productividad precisamente en cada una de las áreas, a fin de ir monitoreando eso, el costo de cada una de las actividades. Y en su caso, una forma de evaluar al personal y motivarlo a un grado de eficiencia y eficacia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Nos pregunta Rogelio, nuevamente don Rogelio, buenas tardes. Para hacer la implementación de estos métodos, se requiere entonces de un mapeo de todos los procesos y actividades de la empresa, los insumos y los productos que elabora.
Es una labor que me parece compleja. ¿Se podría aplicar a pequeñas empresas? Sí, sí, sin lugar a dudas, es que se puede implementar a pequeñas, medianas y los grandes corporativos. Sin embargo, pensando en que el número de actividades fuese repetitivo, sería mucho más fácil de controlar. Es decir, no es lo mismo controlar una actividad que se realizara una vez al mes y costearla como tal, que aquella que de manera reiterada para ya una empresa mediana o grande, por supuesto que es mucho más fácil identificar. Vamos a suponer que yo tuviese una actividad que es el almacenamiento. Claro que podríamos costear la actividad del almacenamiento o el arranque de la maquinaria, si es que se tiene que arrancar la maquinaria. Déjame pensar, una vez a la semana porque estamos en vacas flacas y no estamos realmente echando a andar la maquinaria todos los días. Mediante este número de actividades realizadas es que sería mucho más fácil empezarlo a costear. La respuesta es, sí, sí se puede llevar a cabo, implementar en pequeñas empresas, pero sin lugar a dudas, es mucho más fácil en razón de que las actividades, se vayan haciendo de manera reiterada para precisamente ir controlando desde el punto de vista pesos, centavos y desde el punto de vista esfuerzos, tiempos, movimientos, con la finalidad de irlos comparando. Es por ello que es mucho más fácil implementarlo con base a tareas repetitivas. Y si no, simplemente aquellas tareas que de manera aislada al cabo de ese periodo de evaluar, semana, quincenal, decenal, mensual, qué sé yo, pues evidentemente su costo sería mucho más grande, pero que también se pueden tomar decisiones sobre ello. La respuesta es, claro que se pueden implementar en pequeñas empresas, claro que se deben implementar en grandes empresas, pero que sin lugar a dudas es más fácil hacer este tipo de costeo su implementación cuando hay tareas muy repetidas. Gracias, Víctor. Tenemos una pregunta más. Don Juan, buenas tardes. Don Juan nos pregunta, una vez que llegamos a estos indicadores, ¿son posibles de presupuestar o queda como un costeo histórico? Una vez que se tiene precisamente identificado ese costeo, como es información gerencial para toma de decisiones, se va haciendo un historial de cada una de las actividades con la finalidad de precisamente controlando y, en su caso, proyectando a futuro los gastos en que se incurran para cada una de estas actividades. Y es precisamente ya con tendencias lo que me va a ayudar a tomar decisiones. Muchas veces encontramos que hay actividades que son muy costosas y que se pueden obviar o que se pueden omitir o que se pueden fusionar con otras de las actividades o que simplemente se están duplicando. En la gran implementación que hemos hecho en varias compañías, de pronto te das cuenta que hay actividades duplicadas y es entonces en donde el análisis y en papel te obliga en automático a hacer las eficiencias precisamente con base a esas tendencias y el historial que se va formulando a nivel gerencial de los papeles de pago. Gracias, Víctor. Y pues antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo a todos ustedes que estaremos realizando diferentes webinarios con base en tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios y que el jueves 30 de enero, este jueves 30 de enero, estaremos abordando el tema valor económico agregado. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.